Bienvenido a la lección número 6. Anteriormente aprendimos a utilizar la función si, la cual nos permite evaluar de forma lógica un argumento y nos arroja un valor verdadero o falso. Pero, ¿qué pasaría si queremos obtener como resultado tres variables o más? Por ejemplo, en el ejercicio anterior solamente nos arrojaba la opción de aprobó o reprobó, pero ahora queremos agregar una nueva variable, por ejemplo, aprobó, reprobó y validar, o incluso más opciones. Si vamos a evaluar, por ejemplo, 5 variables: deficiente, insuficiente, aceptable, sobresaliente y excelente. Para este tipo de ocasiones vamos a utilizar la función si de forma anidada, que podemos definir como una función dentro de otra. Cabe destacar que Excel no cuenta con una función específica de función si anidada, porque esta función consta de múltiples funciones si entre una misma función. Es decir, que por cada argumento adicional a las dos que trae por defecto la función si, se debe agregar de nuevo entre la misma función si. Para entender mejor lo que les acabo de comentar, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente información donde en la columna F están las notas de los estudiantes y en el resultado queremos colocar lo siguiente: si la nota 1 y 2 será reprobó, para 3 será validar y para la nota 4 y 5 será aprobó. Cuando se trabaja con funciones si anidadas, se recomienda hacerlas de una forma directa, pero por la ventana de fórmula. Aplicándola de esta forma, la función quedará de la siguiente manera. Entonces vamos a poner igual si, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda, en este caso es la celda F6, es menor o igual a 2, punto y coma, abrimos comillas, reprobó, cerramos comillas, punto y coma, si, abrimos paréntesis, F6 es igual a 3, punto y coma, abrimos comillas y acá escribimos validar, cerramos comillas, punto y coma, abrimos comillas, aprobó, cerramos comillas y cerramos con dos paréntesis. Para entender la función sería que si la celda F6 es menor o igual a 2, entonces como verdadero me coloque la palabra reprobó. Si el argumento es falso, entonces vuelva y me evalúe con la función si la siguiente prueba lógica de que si la celda F6 es igual a 3 en el argumento de verdadero, me coloque la palabra validar. Pero de lo contrario, si no se cumple ninguna de las dos pruebas lógicas anteriores, me arroje la palabra aprobó. Autorrellenamos la fórmula y, como pueden ver, se cumplen las condiciones de cada prueba lógica aplicada. Ahora veamos la función lógica si anidada para 5 condiciones en Excel. En el resultado de las notas de los estudiantes queremos colocar lo siguiente: si la nota es menor a 2 será deficiente, menor a 3 insuficiente, menor a 4 aceptable, menor a 5 sobresaliente y si es igual a 5 excelente. Cuando se trabaja con funciones si anidadas, recordemos que se deben realizar de forma directa dentro de la casilla. Entonces nuestra función si anidada quedaría de la siguiente manera: igual si, abrimos paréntesis, F6 es menor a 2, punto y coma, abrimos comillas, deficiente, cerramos comillas, punto y coma, si, abrimos paréntesis, F6 es menor a 3, punto y coma, abrimos comillas, insuficiente, cerramos comillas, punto y coma, si, abrimos paréntesis, F6 es menor a 4, punto y coma, abrimos comillas, aceptable, cerramos comillas, punto y coma, si, abrimos paréntesis, F6 es menor a 5, punto y coma, abrimos comillas, sobresaliente, cerramos comillas, punto y coma, si, abrimos paréntesis, F6 es igual a 5, punto y coma, abrimos comillas, excelente, cerramos comillas y listo. Ahora, ¿qué pasaría si no se cumpliera ninguna de las condiciones anteriores? Por ejemplo, el profesor se equivocó y puso como nota 100,
pues sería bueno que nos arroje un error para corregirlo. Entonces, seguido de excelente, ponemos punto y coma, abrimos comillas y escribimos error. Cerramos comillas y por último cerramos con 1, 2, 3, 4, 5 paréntesis de las 5 condiciones que escribimos. Como pueden observar, el último paréntesis es de color negro. Eso significa que está cerrando la operación con el máximo de condiciones que le programamos. Ahora damos a Enter y listo, ya estaría hecha nuestra función si anidada. Ya por último autorrellenamos la fórmula en las demás casillas y como pueden ver se cumplen todas las condiciones de cada prueba lógica aplicada. Como se aplica la misma fórmula para las 5 condiciones, tenemos 5 funciones si anidadas. Probamos combinando la nota por ejemplo a 100 y nos damos cuenta que efectivamente nos aparece el error que programamos. Recuerden que es importante tener en cuenta que aunque Excel permite anidar hasta 64 funciones si distintas, no se recomienda hacerlo. ¿Por qué? Primera razón, el uso de varias instrucciones si requiere de una cuidadosa planificación para crearlas correctamente y asegurarnos de que su lógica se pueda calcular sin errores a cada una de las condiciones hasta llegar al final, porque si no anida su fórmula con una precisión absoluta, podría funcionar en el 75% de los casos y arrojar resultados inesperados en el 25% restante, ya que lamentablemente las probabilidades de detectar ese 25% de casos son muy escasas. Es por esta razón que no se recomienda anidar dicha cantidad de funciones si. Segunda razón, el mantenimiento de varias instrucciones si puede resultar muy difícil, especialmente si pasado un tiempo nosotros, o peor todavía, otra persona está investigando lo que estaba intentando hacer antes, se perdería completamente en un mar de confusión y habría que iniciar desde el principio, porque en caso de que se encuentren con una instrucción sí que parece que no para de crecer, es el momento de soltar el mouse y volver a pensar en una estrategia. Entonces ya saben, deben tener cuidado al momento de anidar cierta cantidad de funciones sí. Más adelante vamos a aprender algo llamado validación de datos. La validación de datos es limitar el ingreso de números o datos. Por ejemplo, que el usuario solo pueda digitar números entre 0 y 5. Eso sería una validación de datos y eso nos ayudaría a tener un límite al aplicar ciertas funciones. En fin, ya con esto terminamos la lección del día de hoy. No olviden que el material de apoyo se los dejaré en la descripción para que puedan practicar sin problemas. Antes de despedirme, veamos la frase motivadora del día. El punto de partida de todo logro es el deseo. Sin más que comentar, nos vemos en la siguiente lección. Hasta la próxima.